Pues bien, nuevamente estoy con ustedes. Continuemos con nuestro estudio personajes bíblicos. El día de hoy estaremos hablando de Aarón. Un personaje que disfrutó ver las más grandes maravillas de Dios en el Antiguo Testamento fue Aarón. Y no quiero quitar mérito a otros pasajes bíblicos que también fueron igualmente grandiosos y sorprendentes como todo lo que hace Dios. Pero lo que percibo es que fueron de los eventos en los que el pueblo de Israel, al que Dios llama mi pueblo, empezó a ver las maravillas del Dios al que servía, sorprendiéndose al ver eventos tales como el abrirse el Mar Rojo, el cual impresionantemente se divide en dos, abriéndose de par en par ante los ojos en medio de los israelitas, sabiéndose perseguidos por los egipcios, los cuales querían llevarlos de regreso a su país. Por otro lado, darles un ejemplo de cómo Dios los cuidaba y los protegía de aquellos pueblos o enemigos que trataban de someterlos a sus costumbres, o querer tenerlos como esclavos y sobre todo querer imponerles sus creencias idólatras y pretender obligarlos a adorar a otro Dios o dioses diferentes al que ellos tenían dentro del pueblo de Israel. Al Dios creador del cielo y la tierra, así como el que formó y creó al ser humano. El ejemplo más significativo de su tiempo fue obviamente un personaje llamado Faraón, que no quería dejar salir al pueblo de Israel de la ciudad de Egipto, ya que quería seguir teniéndolos como sus esclavos. Sin embargo, como respuesta a su necedad, Dios le envía a Faraón y al pueblo de Egipto una serie de plagas que los atormentan e hicieron que la soberbia de Faraón fuera sometida. Así como estos eventos sorprendentes, hubo muchos más en este tiempo y en cada uno de ellos estuvo presente Aarón como testigo y actor principal. En el siguiente estudio analizaremos el por qué, siendo un personaje tan cercano a Dios y un vaso escogido por él, le impide entrar a la tierra prometida, según le daría al pueblo de Israel, y que así aconteció. Pero que sin embargo Aarón no pudo entrar a esa tierra. Entraron a esa tierra con gran poder y con maravillas. Sacarlos de esa esclavitud al pueblo de Israel en el que vivían y llevarlos a una nueva tierra, a una tierra que fuera de ellos. Si bien es cierto que muchas de las cosas que analizaremos en este estudio se relacionan con otro personaje igualmente importante como es Moisés, trataremos de verlo desde el punto de vista del personaje Aarón, quien es a quien estudiamos hoy. Pues bien, continuemos con nuestro estudio. De Aarón se sabe que su padre fue Amram y su madre Jocabed. Esto lo leemos en Éxodo capítulo 6:20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Aarón fue hermano mayor de Moisés y le llevaba 3 años de diferencia. Esto lo podemos confirmar en Éxodo 7:7. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Por otro lado, Aarón tenía una hermana a la cual se llamaba María. Esto lo dice el libro de Números, capítulo 26, versículo 59. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Otra referencia bíblica que así lo confirma la encontramos en el primer libro de Crónicas,
6:3. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Llegado el momento, Aarón se casó con Elizabeth, Éxodo 6:23, y tomó a Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab. Aarón y Elizabeth tuvieron 4 hijos. Así lo refiere el libro de Números, capítulo 26:60. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aarón tiene una importancia especial en la historia. Es de estos personajes que sirven de apoyo a otros, que es el líder principal. Formó una coyuntura o enlace para que su hermano Moisés pudiera cumplir el mandato al presentarse con Faraón y hacer notar que Dios liberaría de la esclavitud a su pueblo Israel. Por lo que su función era de interlocutor ante Faraón. De lo que Moisés debería decir, lo decía Aarón a Faraón. Y por otro lado, interlocutor de Moisés frente al pueblo de Israel. Así lo leemos en Éxodo 4:16. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti por boca y tú serás para él en lugar de Dios. Podemos ver a través de las Escrituras que todas las personas que Dios utilizó para proclamar su verdad siempre contaron con al menos con alguien que servía de apoyo al líder. Esto lo podemos tomar en cuenta, pues es una forma en cómo trabaja Dios. Así lo vemos inclusive con Jesús, a quien tenía para llevar a cabo el mandato de su Padre, a los apóstoles, a los discípulos. Es el caso de Aarón, que una de sus virtudes era tener facilidad de palabra, contrario a Moisés, quien manifestó a Dios tener problemas para expresarse, por lo que Aarón se convierte en una pieza clave para los propósitos de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 4, 16, 14, 15, 16. Repito, Éxodo 4, 14, 15, 16. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablaste a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Versículo 15. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras que yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que habrás de hacer. Versículo 16. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será por ti como boca, y él te será a ti en lugar de Dios. Cuando el hombre le sirve a Dios, no importa si eres el líder o sirves de apoyo al líder, cada persona es importante para Dios, de tal manera que la coyuntura que se logra es parte de un plan de Dios. Si Moisés tuvo un llamado, Aarón no fue la excepción. Podemos ver que Aarón también tuvo un llamado de Dios para el servicio. Y esto me sirve de referencia para expresar que si bien todo cristiano tiene el deber de proclamar la palabra de Dios, hay algunos que tenemos el privilegio de recibir un llamado directo de parte de Dios para servirle. Es el caso de Aarón, quien a través de Moisés recibió ese llamado, convirtiéndose en su mano derecha, así como un fiel compañero y sobre todo un buen hermano.
Si Dios ha enviado a alguno de los que están viendo este video para servirle, ya como un líder o apoyando a alguien, no tenga en menos ese llamado. Para Dios todo servidor es importante para la obra que empieza a hacer en el lugar y en el tiempo que determinó Dios para cumplir un servicio. De Aarón podemos decir que mostró mucha capacidad y virtud en su historia de vida, pero también ciertas debilidades que tristemente no le permitieron estar a la altura de lo que Dios quería de él. Por experiencia puedo decir que el ministerio, puedo decir que no hay ministerio que tenga un destino de fracaso, pero he también de decir que es importante, que es necesario mantenerse escuchando la voz de Dios, teniendo la dirección de Dios. Y esto solamente se consigue a través de estar en oración, para dar cabal cumplimiento a los mandamientos y ordenanzas de Dios. Tener el valor y la capacidad que Dios da para guiar a todo un pueblo no sería posible si no tuviésemos esos tiempos de comunión con Dios, que es la oración. Una oración que es necesaria y que es o debería ser permanente. Es vital. Un líder debe recibir a través de la comunión con Dios y la oración las instrucciones del Padre Celestial de lo que ha de hacer dentro del ministerio, incluidos los tiempos difíciles a los cuales se tendrá que enfrentar. Seguramente todo servidor pasa por momentos así. Usted que me ve y que ha recibido un llamado al servicio a Dios, enfrentará tarde o temprano situaciones que probarán su carácter y su fe en Dios como un hombre y una mujer de Dios. Y conste que en esto que expreso está dirigido directamente a los servidores. Y por eso es importante que el servidor, hombre o mujer, al que Dios llama, esté en constante comunión y oración con Dios. A través de la oración se puede escuchar claramente la guía de lo que Dios dice y espera que haga. De Aarón vemos cómo llegó a tomar decisiones frente a un pueblo que le exigía respuestas muchas veces hasta caprichosas, y en las cuales, para que Aarón tuviera contento al pueblo, cedía a ellas para no conflictuarse con el pueblo. Si bien Moisés tomó tiempo separado con Dios para recibir instrucciones de lo que debería hacer para cuando estuviera frente a los israelitas, estando orando en el monte Horeb, dejó en ocasiones la responsabilidad de gobernar al pueblo con la dirección de Dios a Aarón. Pero lamentablemente Aarón no siempre actuó con certeza en lo que debería de hacer. Se dejó manipular por el pueblo, quien lo manipulaba constantemente, no pudiendo mantener el orden, por lo que Dios tuvo que tomar cartas en esta situación. Es el caso cuando el pueblo de Israel no veía a Moisés, entonces el pueblo empezaba a inquietarse y a dirigir su comportamiento a otros dioses, por lo que le piden a Aarón que éste les haga imágenes de dioses para que fuese todo el pueblo delante de esas imágenes y adorarlas, convirtiéndose entonces de un dios que tenían a ser un pueblo politeísta. Esto es, tener muchos dioses. Por eso la Biblia dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Fíjese cómo se dan las cosas. El pueblo estaba desenfrenado. ¿Por qué? Porque Aarón lo había permitido.
Y esto llevaba como consecuencia ser vergüenza entre los amigos de alrededor, de los pueblos circunvecinos. Veían con vergüenza al pueblo de Israel, como de adorar a un Dios, de pronto cambiaban su forma de ser y su forma de adorar a su Dios y empezaban a adorar a otros dioses. Aquí es importante considerar que el pueblo era caprichoso y otros pueblos que querían someter al pueblo de Israel querían también inculcarle sus creencias. Eran los que originaban muchas veces que el pueblo de Israel adorara a otros dioses, pero no, en este caso el pueblo de Israel tenía también un problema personal, que ellos mismos tenían una semilla en su corazón, dentro de ellos obviamente, por razón de tener un antecedente de ser esclavos, sobre todo de los egipcios y de Faraón, que provocaba en ellos querer tener imágenes para adorar. Y al hacer esto, caían en idolatría. Ellos querían ver algo. No era que otros pueblos impulsaban a Israel. Ya habiendo sido libres de haber salido de Egipto, de la mano de Faraón que los presionaba, ahora por no ver a Moisés, porque éste se encontraba en oración en el monte Horeb con Dios para recibir la guianza, ellos se desesperaban y entonces empezaba aquella semilla que tenían dentro de querer adorar algo que tocaran y que vieran, y como no habían visto a Dios, porque a Dios nadie lo ha visto, ellos querían tener enfrente algo que adorar. Notemos que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, el pueblo de Israel. Muchas veces vio las grandes maravillas y milagros que Dios hizo en medio de ellos, pero ellos lo tenían en poco, al grado que en cierta ocasión presionaron a Aarón para que hiciera dioses y un becerro de oro para adorarlo en lugar de Dios. En Éxodo capítulo 32, 1 al 5, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían de sus orejas y los trajeron a Aarón. Versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de oro, con fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón: mañana será fiesta para Jehová. Aquí vemos cómo Aarón fácilmente cae en los caprichos del pueblo, pero también vemos cómo quería mezclar Aarón el haber creado imágenes visibles para idolatría con incluir eventos como la fiesta para Dios, entremezclarla para no sentir tanta culpabilidad. ¿En verdad sería fiesta para el único Dios? Claro que no. Esto fue una expresión de Aarón para calmar su conciencia, su confusión, su error. Por otro lado, podemos notar que es el reflejo de cómo
en ciertos momentos el ser humano en todos los tiempos está tan acostumbrado a creer en las cosas visibles y materiales que se olvidan que Dios es espíritu y nadie lo ha visto. Puede vivir en los corazones de aquellos que se lo permiten. Padre al cual se le puede invitar por fe. Podemos notar en el versículo 5 del pasaje que mencionaré a continuación cómo el pueblo y Aarón quisieron hacer una adoración mezclando los dioses paganos que crearon con el Dios vivo de Israel. Esto lo vemos en Éxodo 32, 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón diciendo: mañana será fiesta para Jehová. Pero no todo lo que se puede decir de Aarón es malo. Dios permitió que Aarón y sus hijos llegasen a desempeñar el encargo de sacerdotes y el de sumo sacerdote por parte de Aarón. Recordemos que había sacerdotes, pero también había un único sacerdote, sumo sacerdote. Ese cargo de sumo sacerdote lo tenía encomendado Dios a Aarón. En Éxodo podemos ver: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab y a Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. En cierta ocasión, y ya siendo Aarón nombrado sumo sacerdote y autorizado para entrar en el lugar santísimo, enfrentó una rebelión por parte del pueblo de Israel, ya que no aceptaban que Moisés y Aarón fueran los únicos elegidos en medio del pueblo para guiarlos, manifestando que habían algunos israelitas que podían cubrir la función que desarrollaba Moisés y Aarón. Esta calidad que tenía Aarón de sumo sacerdote, muchos israelitas dijeron: nosotros también podemos hacer lo que hace Aarón, podemos entrar al lugar santísimo y hacer sacrificios a Dios, como lo hace Aarón. Y esto, obviamente, no era ni posible ni era verdad, ya que, como veremos más adelante, hay ciertas características y ciertas ordenanzas de las cuales está revestido aquel que es nombrado sumo sacerdote en el tiempo antiguo. En el libro de Números encontramos lo siguiente: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente, versículo 2, y se levantaron contra Moisés como 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esto definitivamente es lo que llamamos una rebelión, el pueblo en contra de Aarón y Moisés. Si me permiten, he de decir que todos aquellos que conocemos a Dios debemos realizar la obra de extender a toda persona el plan y el mensaje de Dios. Pero es importante mencionar que hay hombres y mujeres que Dios escoge para ciertas actividades o ministerios específicos en su infinita sabiduría. Estoy hablando en la sabiduría de Dios, obviamente. No en vano podemos ver lo que dice la palabra de Dios
en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, 4, sino que según fuimos aprobados de Dios por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Aquí, en este versículo, podemos ver cómo para servir a Dios de un evento específico al cual Dios envía a hombres y mujeres, tienen un llamado personalísimo de Dios. Dios les da palabra en su boca y ellos hablan la palabra que Dios les da. Y no les da una palabra para agradar a los hombres. ¿Puede usted relacionar como una palabra que en ocasiones no es agradable? A Aarón, para que el pueblo no estuviera enojado, habló palabras que agradaran a los oídos de los israelitas, por lo que hizo imágenes para que adoraran e idolatraran esas imágenes. Pues aquí, esta carta nos dice que la palabra es una palabra que Dios le da a los hombres. Repetimos, no es para agradar a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Debemos considerar pues entonces que cuando somos llamados al servicio de Dios, la palabra que hablamos es una palabra que es la palabra misma de Dios, que es una palabra que instruye, da crecimiento, que edifica a quien la recibe, que llena de gozo, que ministra a quien la recibe, que es una palabra que muchas veces da corrección al que le está escuchando. Pero sobre todo, en este final de este versículo que acabamos de leer en esta carta, dice, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. El corazón del servidor es probado. Y es probado porque habla la palabra que Dios le dice que hable. Y si habla otra palabra, el corazón está siendo probado de que la palabra es genuina, la cual Dios le dijo que hablara, y esa persona no la habla. Está siendo probada si está hablando palabra de Dios o está hablando otra cosa que agrade a los que le escuchen. Algunos de los del pueblo de Israel reclamaban a Aarón y a Moisés que también ellos eran personas aptas y que esto les permitía tomar parte del tabernáculo. Pero ¿qué tan equivocados estaban? Ya que no tenían una verdadera comunión y santidad como resultado de un trato y de una relación con Dios, aunado a que tampoco pertenecían a los levitas, que eran los únicos autorizados para ejercer el sacerdocio y mucho más aún el sumo sacerdocio. Qué importante es considerar, créame, que muchos de los servidores a Dios no son personas que nada más se paran a hablar una palabra que puedan tomarla de la misma Biblia y empezar a hablarla. Un servidor de Dios no nada más toma y habla sin ningún sentido. Hay un trasfondo en cada servidor y hay un trasfondo en cada palabra que sale de su boca. Primero, el servidor debe ser nacido de nuevo, si no, no puede hablar una palabra que venga de Dios. Alguien podrá hablar la palabra de Dios sin tener a Jesús en su corazón y poder hablar eruditamente, con mucha intelectualidad, pero no la siente ni la vive porque no ha tenido una relación personal con Dios. Entonces, notamos que una de las cosas a las cuales los siervos de Dios que son llamados
inicia con un llamado a haber entregado su vida a Jesús. Segundo, y no es que sea en ese orden, estoy hablándolo enunciativamente, más no numéricamente que tenga que ser en ese orden. La oración. Es tan importante tener una comunión con Dios para poder transmitir el mensaje de Dios con toda fidelidad, porque el servidor ha escuchado directamente la voz de Dios que le dice lo que le transmitirá al pueblo. Y está viendo que un servidor no es quien se pare nada más a hablar. Claro que no. Otra de las cosas, su consagración a Dios. Una de las formas de consagrar su vida es el ayuno. Cuando nosotros hacemos ayuno, estamos permitiendo que Dios, al que servimos, nos permite tener una sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Muchos tienen el ayuno como un sacrificio. Ya no hay más sacrificios. El único sacrificio que se hizo fue Jesús muriendo en la cruz. El ayuno no sirve para hacer sacrificios. El ayuno sirve para consagrarse, para consagrar la vida, para ser sensibles a la voz de Dios. Cuando estamos en oración y en comunión con Dios, la oímos claramente. Muchas veces la comida impide escuchar la voz de Dios, y no estoy en contra de aquellos que les gusta comer y están llenitos, robustos, y son personas que les gusta la buena comida. No me malentienda. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para que podamos estar comiendo y hay tiempo para dejar de comer. Hay tiempo para estar sanos por fuera y por dentro. Y uno de los elementos necesarios para tener una vida consagrada a Dios y en santidad es el ayuno, porque nos sensibiliza. Otra de las cosas es la lectura de la palabra de Dios. Nosotros, a tiempo presente, tenemos la palabra de Dios. No es una palabra X, es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, no es una palabra, no es cualquier palabra. Por lo tanto, cada vez que nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, estamos oyendo la voz y diciendo lo que Dios quiere decir. Lo que oímos de Dios a través de su palabra es lo que expresamos frente a aquellos a los cuales Dios nos ponga para ministrarles. Nos damos cuenta cómo es necesario entonces que una persona que está al servicio de Dios no es cualquier persona que se para al frente. La guianza es otra de las cosas que debemos incluir. El mismo Jesús muchas veces iba, por ejemplo, a caminar por cierto camino y de pronto el Espíritu Santo lo detenía y le decía: para y ve por otro lado. Y Jesús hacía caso, Jesús obedecía. Eso es parte de lo que recibe un servidor de Dios, la guianza. También podemos ver que un servidor es valiente, y esto no se le da a una persona que quiere servir a Dios pero no tiene una vida consagrada. Hay personas que están dispuestas hasta morir por llevar la palabra. En una ocasión quisieron apedrear a Jesús y Jesús no salió corriendo, huyendo de esa multitud que lo quería apedrear. Dice la Biblia que pasó en medio de ellos valientemente. Ese es un reflejo de valentía. Ese es un reflejo de seguridad, de saber que Dios está en ellos, está con ellos
como estaba con Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces he ido a acompañar a siervos de Dios que les han quitado la vida y he tenido que hacer los trámites legales? Personas admirables que han servido a Dios y con pena he tenido que ir a ver el aspecto legal para ir por ellos. Pero es gente valiente. Otra de las cosas que quiero incluir, las batallas espirituales. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en los aires. Cuando estamos sirviendo a Dios, cuando estamos hablando la palabra de Dios, el enemigo querrá atacar. Por eso los que no tienen a Dios simplemente hablan. No tienen el llamado, no tienen problemas, no tienen guerras espirituales. El que es llamado sabe que tendrá luchas espirituales que tendrá que enfrentar tarde o temprano, y en todas ellas ha de ser vencedor, porque Dios está con él, porque Dios está con usted, hombre, mujer que me está viendo. Y así podría seguirle enumerando las cualidades de aquellos que como usted puede estar sirviendo a Dios, y yo lo invito a que siga adelante. El que habla tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo, no habla de sí mismo, habla una palabra guiada, que los corazones, que aquellos que le escuchan por el enviado que Dios llevó allá, hará que los corazones de los que están escuchando se empiecen a quebrantar, se empiecen a sensibilizar. Puede encontrar una diferencia entre el que habla elocuentemente, pero sin que Dios esté hablando en esa palabra con poder y con autoridad, a una persona que es enviada por Dios y habla con autoridad, con poder, y que habla la palabra sabiendo que es respaldada por Dios. Continuando con nuestro estudio, todo esto que le estoy diciendo es parte del estudio. Vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Para servir a Dios, no solo se debe buscar la santidad, se debe tener un llamado específico de Dios para una obra específica y vivir una vida en santidad, como ya lo he dicho. Cuando una persona es llamada por Dios para servirle a su obra, tendrá de Dios el respaldo siempre. Podemos ver cómo Dios respaldó el ministerio que le encomendó a Moisés y Aarón, y lo confirmó con milagros, como es el caso de la vara que floreció cuando estaban frente a Faraón y le demostraron que hablaban por mandato de Dios, haciendo un milagro mediante esa vara. Todo cristiano debe tener en cuenta que para tener una relación permanente con Dios, uno de los ingredientes básicos es la oración, lo repito. Tener una comunión constante con Dios. Cuando se presentó Aarón, Moisés y Aarón frente a Faraón, no lo hicieron nada más sin haber tenido una comunión anterior con Dios. Cuando se presentaron y que esa vara pudiera ser una vara que demostrara el poder de Dios, no fue una vara que ellos se les ocurrió tomar de cualquier parte para que a ver qué pudiera suceder. No, tenían una dirección específica, que esa vara se transformara y floreciera y que Faraón pudiera ver el poder de Dios. De pronto Faraón, sorprendido, ve cómo le empieza a ver florecer esa vara, esas ramas que empiezan a salir de esa vara. Esto es parte de lo que Dios equipara o equipa a los siervos que sirven
que le sirven, a los que Él llama. Quiero decirle entonces que todo aquel que tiene un llamado de Dios por ese hecho también tiene que comunicárselo a los que están a su alrededor para que lo puedan identificar como un servidor elegido por Dios. En Malaquías 3:18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Jesús mismo se autoproclamaba ser enviado por su Padre. En Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Jesús no ocultaba que Él era enviado por su Padre. Por último diré que Aarón y Moisés fueron respaldados por Dios para mostrar que fueron llamados por Dios para guiar a Israel y llevarlos a la tierra prometida, y quitar a los israelitas que se levantaron en contra de Aarón y de Moisés. En el libro de Números 16, del 28 al 32 y el 35 también, dice lo siguiente: y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Versículo 29. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. ¿Y qué creen? ¿Que ya se había terminado la rebelión? Pues no. Inmediatamente, en cuanto Dios consumió a estos hombres, al otro día se volvieron a rebelar otros tantos en contra de Moisés y en contra de Aarón. Al otro día. Así vemos en Números 16:41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Israel y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y nuevamente Moisés y Aarón fueron respaldados por Dios. Así lo vemos en el libro de Números 16:49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 silos muertos por la rebelión de Coré. Continuando con la vida y obra de Aarón, podemos decir que Aarón y María, hermanos de Moisés, también tuvieron sus que veres contra Moisés. Se sublevaron en contra de su hermano Moisés. Ellos empezaron a tener la lengua suelta y hablar en contra de Moisés. Aarón tuvo celos de Moisés, su hermano, por la preeminencia que Dios tenía con él, al grado de cuestionar su liderazgo y proclamar que Aarón también podía hablar con la misma intimidad que hablaba Moisés con Dios, entrando en una rebelión con María, su hermana.
¿No le es familiar esta actitud con relación a lo que hizo Satanás al querer tomar el lugar del Creador? En el libro de Números, capítulo 12, versículo del 1 al 3, María y Aarón hablaron en contra de Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Cuando Dios decidió arreglar esta rebelión, llamó a cuentas a María y Aarón y les dijo en Números 12, del 6 al 8, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión en sueños, hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verán la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar en contra de mi siervo Moisés. La consecuencia de la actitud de María y de Aarón en contra de Moisés se describe en Números 12, del 10 al 15. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés, no ponga sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos hablado y hemos pecado. Versículo 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés. Versículo 14. Respondió Jehová a Moisés: sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación, que era lo que hacían con los que tenían lepra. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante, sino hasta que María se reunió con ellos. La falta de fe de Aarón para con Dios también fue un factor que motivó para que Dios no le permitiera entrar en la tierra que les daría al pueblo de Israel. Números 20:12 dice, y antes de leer este versículo, antes de decirlo, diré que es otro de los elementos con los cuales una persona que se precia ser servidor de Dios debe tener integrado en sus herramientas básicas como servidor: la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que al que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mediante la fe se verán las grandes obras de Dios. Creerá la persona que Dios es poderoso, creerá que Dios cumple su palabra, creerá que Dios llevará a traer bendición tanto al servidor como al pueblo al que le habla. ¿Se fija la importancia de la fe en un hombre que se precia ser servidor de Dios? Porque es imposible agradar a Dios, porque es menester, es obligación, es necesario, son sinónimos, porque es menester que al que a Dios se llega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el libro de Números dice: y Jehová le dijo a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Todo líder que se precia de servir a Dios
debe tener el cuidado de vivir en la santidad que Dios pide para ser un vaso escogido por Dios y estar listo para hacer su voluntad. Aarón era un hombre bueno, pero tenía dos lados. Una disposición a servir a Dios, pero otro lado débil, el cual hacía que Dios no se agradara del carácter, de la falta de fortaleza, de la visión para servirle. Yo les invito a todos los servidores a que puedan tener una relación mucho más consagrada con Dios, que tengamos todos una relación más consagrada, más y más profunda cada vez con Dios, para entender los misterios de Dios y muchas veces que nos sean revelados, aunque muchas veces esta revelación sea para una administración personal como siervos de Dios, porque no todo lo que Dios nos mostrará se le tiene que decir al pueblo. Eso se da nada más entre la relación que tiene Dios con el servidor, teniendo una consagración que sea agradable. Con esto doy por terminado el estudio del personaje de Aarón. Bendiciones.